Muy buenas tardes tengan mis queridos hermanos en el Señor. Mi nombre es Héctor Pérez, soy el pastor de la primera iglesia bautista de West Pine, acá en la Florida, y sean todos bienvenidos a este estudio de la Biblia, estudio que tenemos cada viernes por medio de esta vía. Así que esperamos en Dios que pueda ser de mucha bendición para usted. Quiero recordarles que usted puede dejar su comentario en el chat. El chat estará abierto. Usted puede también pues dejarnos saber sus comentarios. Y le animo a que usted también comparta estos videos con otras personas, en especial con aquellos a los cuales usted está interesado en que conozcan más sobre la Biblia, más sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin más demora vamos a ir a Dios el Padre en oración, buscando su dirección para este estudio de la Biblia. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de ministrar a través de las redes sociales, de ser de bendición a otros. Ruego que este mensaje sea de edificación para mi persona y todos aquellos que lo van a estar escuchando. En el nombre de Cristo, danos tu dirección. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, estamos hablando acerca de la doctrina del hombre. Estuvimos viendo la lección anterior, la lección número 1, cómo Dios hizo al hombre en un estado de inocencia, en un estado de perfección, en un estado de impecabilidad. Lamentablemente, el hombre, cuando vemos Génesis, el hombre hace caso de una tentación y pierde este estado. Y sobre eso trata nuestro estudio de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la caída del hombre en el pecado. Y vamos a ver cómo es que el hombre vino a ser un ser pecador, vino a estar muertos espiritualmente en delitos y pecados, como tantas veces oímos decir y como tantas veces pues predicamos. Cuando vamos a hablar sobre cualquier tema de la Biblia, pues lo ideal entonces es empezar por la Biblia. Así que le invito a buscar el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. El libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice de esta manera la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estas son las palabras que el Señor nos da en Génesis capítulo 2 versículos del 15 al 17. Entonces aquí empieza, por decirlo de alguna manera, el relato que va a dar pie a una comprensión clara de cómo es que el hombre vino a estar en esta condición de pecado actual, cómo empezó todas las cosas. Estas palabras que acabamos de leer eran aplicables tanto a la persona de Adán como a la persona de Eva. De hecho, aunque Dios se lo dijo a Adán, es muy probable que Eva también las conociera. Recuerde, el hombre tenía una abierta comunicación y estoy más que convencido y que ellos, al hablar entre sí, pues considerar el árbol de la prohibición que tenían delante, pues es muy probable que hayan hablado de este tema y de hecho así lo hicieron porque Eva no era ignorante de las advertencias divinas con respecto al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Es imposible saber cuánto tiempo pasó entre la creación de Adán y Eva hasta el momento exacto que ocurre la caída. Poner tiempo a esto es otra cosa, no es otra cosa que especulación. Pudo haber pasado un día, pudo haber sido en el mismo día, pudieron haber pasado cientos de años. Alguno podría decir, bueno, si pasó cientos de años, ¿por qué no tuvieron hijos antes? Cuando usted lee todo el resto del relato del Génesis, podemos darnos cuenta que el hombre en su inicio era muy longevo y no era común tener hijos hasta pasados muchos años. Así que queda abierto este campo. Lo cierto es que al momento que ocurre la tentación, Adán y Eva tenían todavía esa condición de perfección con la que ellos fueron creados. Así que no podemos estar especulando de cuánto tiempo pasó,
porque al final eso no interesa para nada ni edifica en nada y la Biblia no habla sobre ello. Es suficiente con saber que el estado de inocencia del hombre duró mientras que el hombre estuvo en obediencia, mientras que el hombre estuvo consciente y considerando las palabras de Dios que le había dicho: puedes comer de todo árbol, excepto de este en particular, que es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. La obediencia del hombre pudo ser permanente de no haber sido por la decisión voluntaria del hombre de desobedecer. Y quiero que usted tenga en mente esta palabra que es clave: voluntaria. Entonces, el hombre cayó porque él quiso. Vamos entonces ahora a leer el relato de cómo ocurrió la caída. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice ahí la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y esto es interesante, quiero que tenga esto en mente, porque esto nos indica que Eva no era ignorante de la advertencia que Dios había dado en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Retomo la lectura. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Y aparece entonces esta advertencia: para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Al comparar este pasaje de la caída relatado en Génesis capítulo 3 con el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, es posible saber, es posible identificar, es posible llegar a la conclusión de quién es la serpiente, porque solamente al leer el relato del Génesis tendríamos que asumir que la serpiente fue quien actuó por sí misma y que era un animal racional, capaz de comunicarse, pero esto no es lo que ocurre. La Biblia arroja luz sobre quién era la serpiente, o sea, quién estaba encarnando la serpiente, quién estaba en la serpiente realizando esta tentación. Y quizás usted se diga: esto se cae de la mata, era Satanás. Pero claro está, usted hoy puede saber que es Satanás porque tiene un libro como el Apocalipsis, que en el capítulo 12, versículo 9, dice que esta serpiente era Satanás. Y vamos a leer el pasaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si no tuviéramos este texto, pues hubiera sido un tanto difícil saber que era Satanás, independientemente que Dios lo iba a dejar saber de alguna manera. Satanás entonces entró en la serpiente y usó a la serpiente. Podríamos decir que él la poseyó. Por eso la serpiente ha venido a ser un símbolo, ha venido a ser tipo, ha venido a ser la figura de la persona de Satanás. O sea, su nombre se asocia con el del diablo, o el diablo se asocia con la persona de la serpiente. Algunos han pensado que era indigno de Dios hacer que resultaran consecuencias tan graves y terribles de comer del fruto de este árbol o de cierto árbol en particular. O sea, la gente se pregunta: ¿por qué Dios puso este árbol ahí? ¿No es ridículo acaso esta prohibición? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo podría esto ser indigno de Dios? Dios con el árbol se propuso probar la obediencia de los dos seres racionales que había colocado en el huerto. O sea, Dios se propuso con este árbol probar la obediencia de Adán y de Eva. La obediencia a Dios puede probarse tanto por una cosa pequeña como por una cosa grande.
Y al ser probado por una cosa grande, el hombre puede sentirse afectado más bien por la magnitud del tamaño de aquello por lo cual es probado, que por la autoridad que ordena su ejecución. O sea, el hombre podría decir, no, es demasiado para mí, pues mejor le hago caso a Dios. Mientras que por una pequeña, o sea, por una cosa pequeña, es más probable que el hombre obre por obediencia o desobediencia. O sea que por una pequeña es más probable que obre por obediencia a la autoridad de Dios. Pues al ser algo simple de violar, fácil de violar, pues tiene que considerar más la persona de Dios. O sea, lo que quiero decir es que Dios buscó la forma más fácil, o podríamos decirlo de alguna manera, la forma más vulnerable, porque era lo que en mayor vulnerabilidad ponía al hombre para que el hombre decidiera optar por Dios. Tristemente el hombre decidió optar por el otro lado. La realidad es que en el caso de Adán y Eva la prueba no era de ninguna manera fuerte. Si comparamos que se le pide que no coma de un fruto en comparación con todos los árboles y todos los frutos que tenía a su disposición en el huerto de Edén, pues Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles del campo, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que lo que Dios le estaba pidiendo no era en lo absoluto nada difícil, pero era lo que iba a probar si verdaderamente el hombre iba a ser fiel o no. Solamente esta prohibición se les impuso, se les advirtió junto con la prohibición que la consecuencia de violarla sería la muerte. Dios le dijo, el día que comas del árbol, morirás. No había razón alguna que justificara la desobediencia de Adán. O sea, Adán no tenía ninguna razón que justificara el haber comido de este fruto. Y sí, todo lo contrario, tenía una fuerza tremenda a favor de la obediencia, o sea, de abstenerse de comer el fruto prohibido. Y esa razón extraordinaria era la persona misma de Dios, con quien convivía, con quien hablaba, con quien se relacionaba y quien le amaba y quien le había advertido de dichas consecuencias. Lamentablemente la serpiente engaña a Eva y eso le dio, y esta, o sea, Eva come el fruto y le da a su marido quien sin vacilar agarra y come el fruto. Lo interesante de esto es que la engañada fue Eva, pero no Adán. Adán comió sabiendo lo que estaba comiendo. Adán comió conscientemente. Adán comió sabiendo que con ello estaba desobedeciendo a Dios, uniendo así su destino al de su esposa. Y esto lo sabemos porque de alguna manera Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Cuando éste escribe su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea que Adán en ningún momento fue engañado. Lo lamentable de la condición de Adán es que una vez que desobedece a Dios, le pide cuentas, y que Dios le pide cuentas, o sea, él viola el mandamiento, él come a sabiendas de lo que estaba comiendo, y cuando Dios le dice, ¿qué hiciste?, resulta que Adán termina culpando de su desobediencia al mismo Dios en persona. Lo termina culpando a él. Si vas a Génesis capítulo 3, versículo 12, ahí vemos esta acción. Dice que el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, yo comí por culpa tuya, porque si tú no me hubieras dado la mujer, esta no me hubiera ofrecido el fruto, yo no hubiera comido. O sea que aquí vemos cómo él pretende, vamos a decirlo así, evadir la responsabilidad culpando al mismo Dios. Y esta es la misma acción que cometemos los seres humanos continuamente cuando enfrentamos distintas circunstancias y distintos problemas en la vida. Terminamos culpando a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello otro? Dios, ¿dónde tú estabas cuando me ocurrió esto? Y esto es lamentable porque lo cierto es que Dios ha dado reglas de la misma manera que se lo dio a Adán y a Eva para la generación de hoy y para todas las generaciones a fin de evitar el pecado y sus consecuencias, y los hombres
violan sus mandamientos y después no quieren hacerse partícipe ni responsable de dichas consecuencias. Voy a poner un ejemplo. La gente dice, ¿por qué si Dios es tan bueno hay tanta hambre en el mundo? El hambre que hay en el mundo no es porque Dios sea malo. El hambre que hay en el mundo es porque el hombre no toma en cuenta el consejo de Dios, quien ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, dale pan al hambriento, viste al desnudo, agua al sediento. Si el hombre se tomara esto en serio, el hambre prácticamente no existiría. Y más si el hombre tomara en serio lo que Jesús mismo enseña, no te hagas tesoros en la tierra, que se corrompe, hazte tesoro en el cielo. O sea que el hombre compartiría con el necesitado. Pues cuando vamos a la realidad de todos los bienes materiales que hay en el mundo entero, si los unimos, da para alimentar a la humanidad entera. Entonces el culpable no es Dios, el culpable es el hombre por causa del pecado que hay en su corazón. Ahora, volviendo al tema de Adán y Eva, vemos que el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado de Eva, a pesar de haber sido bajo la presión del engaño, ella fue presionada por Satanás, pues este le dijo, no vas a morir, serás como Dios, etcétera, etcétera, no era tampoco algo justificable, porque Eva debió de haber confiado en la palabra de Dios, debió de haber confiado en lo que Dios le había dicho, si comes, morirás, y no confiar en el mensaje del diablo, serás como Dios, no morirás, conocerás las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Menos disculpa entonces merece el pecado de Adán, porque éste pecó voluntariamente e inteligentemente. Él sabía lo que estaba haciendo. Hay algo en lo cual he estado reflexionando. No podemos pensar del fruto como un fruto venenoso, un fruto dañino en sí mismo. Yo creo que era la actitud lo que Dios estaba midiendo, la actitud de obediencia o desobediencia. Si Satanás hubiera agarrado a Adán y a Eva, lo hubiera amarrado y lo hubiera metido el fruto por la boca y los hubiera obligado a tragar, ellos no hubieran muerto. Ellos no hubieran muerto. Ellos experimentaron las consecuencias del pecado por voluntad propia. El pecado de Adán tuvo una relación con la raza, o sea, con la raza humana, mucho más importante que la de Eva. El hombre y no la mujer iba a ser el jefe, el hombre y no la mujer iba a ser el representante de la raza humana, y por eso se dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que luego cuando vamos a 1 Corintios 15, 22, leemos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vemos que el hombre es esa cabeza federal representativa de la humanidad entera. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no evitó el pecado? ¿Por qué Dios no hizo a Adán incapaz de pecar? ¿Por qué Dios mejor no puso ningún árbol ahí en el huerto? Amado amigo y amado hermano, Dios en su poder pudo haber hecho las cosas de esa manera. Ahora, si así lo hubiera hecho, el hombre entonces hubiera sido como un títere en manos de Dios. El hombre hubiera sido como una simple pieza en una máquina que actúa de determinada manera porque está diseñada y obligada a actuar así, porque está diseñada para esta función, carente de autodeterminación y voluntad propia. El hombre entonces no sería un agente libre. En otras palabras, el hombre no tendría libertad de actuar por sí mismo. Y teniendo esto en cuenta, entonces es irracional quejarse porque Adán fue hecho un ser libre. Es irracional quejar por haber recibido de Dios esa bendición y esa oportunidad de poder tomar determinación propia. Ahora, una pregunta que debemos de hacernos y que muchos se hacen: ¿qué es acción libre? Acción libre es el poder de obrar como al agente le place. Es la capacidad de poder actuar por sí mismo. Es la capacidad de tener voluntad propia. Es la capacidad de tener autodeterminación. Y este poder de libertad, esta autodeterminación que muchos han llamado libre albedrío,
le fue dado a Adán y a Eva. Ellos podían haber escogido obedecer, sin embargo escogieron desobedecer. Ellos tuvieron la capacidad o poder libre de amar y servir a Dios, y así lo hicieron hasta que decidieron desobedecer, poniendo en práctica los poderes que Dios le había dado, y obraron de acuerdo con su inclinación. Ahora, al pecar Adán y Eva, obraron de acuerdo con su inclinación, o sea, de acuerdo con la libertad de autodeterminación y voluntad libre que Dios le había dado. Obraron conforme al libre albedrío que tenía. La serpiente no les podía obligar a pecar, y por eso se vale del engaño, pues la decisión última de hacer o no, de obedecer o no, no era de Satanás, sino de Adán y de Eva. Adán y Eva pecaron porque prefirieron obedecer a la serpiente antes que a Dios, ejerciendo así su libertad de obrar, y fue capaz de pecar porque era un hombre y no una máquina irracional creada por Dios. O sea que el hombre pecó porque quiso. Ahora, al examinar el texto que habla de la caída, es posible percatarse de que Adán y Eva pecaron en sus corazones antes de que pecaran comiendo del fruto prohibido. El pecado de Eva tuvo su principio en la incredulidad. Ella le dio más crédito a las palabras del tentador, o sea, le dio más crédito a las palabras del diablo mismo que a las palabras de Dios. Ella puso en duda las verdades que Dios les había dicho. Ella puso en duda aquello de que puedes comer de todo árbol menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de este árbol comas vas a morir. Y la incredulidad del corazón de Eva le guió hacia el acto externo de comer del fruto prohibido, y después pues darle también al marido. Como Adán no fue engañado, su consentimiento de desobedecer a Dios debe de haber presidido al acto externo de la desobediencia. Y parece claro entonces que el pecado de Adán y Eva tuvo su origen en el corazón. Estamos listos entonces para hablar ahora de las consecuencias del pecado y la desobediencia. A modo de resumen, Dios crea al hombre, lo crea con libertad, autodeterminación, pone algo pequeño para cuestionar, para probar el nivel de grandeza, de obediencia o no del hombre, algo como un árbol al cual prohíbe comer. Ellos se dejan engañar por la serpiente, actuando de manera incrédula, le dan más valor a la palabra del diablo que a la de Dios, toma, come, y ahora entonces viene la consecuencia del pecado. Dios le había dicho, el día que comas de este fruto morirás. La muerte es la consecuencia del pecado. O sea que la consecuencia del pecado y la desobediencia es la muerte, y es lo que vamos a ver ahora. La pena y consecuencia por esto era la pena de muerte por comer del fruto prohibido. No era algo ajeno en el conocimiento de Adán y Eva. Ellos sabían que esto iba a venir si desobedecían. Dios le había dicho, si comes de este fruto vas a morir. Entonces la consecuencia no les toma por sorpresa. De hecho, Dios le había advertido en Génesis 2:17. Vamos a leer el texto otra vez. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerde que la caída no ocurre. Esto se lee en Génesis 2:17, cuando el hombre es puesto en el Edén. Y la caída no ocurre hasta Génesis 3:6, donde la Biblia dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La consecuencia del pecado es la muerte. Dios dijo, si tomas y comes, vas a morir. Ellos tomaron, comieron, pues la muerte entró entonces al mundo. Ahora, ¿a qué se refiere con la muerte? ¿A qué se refiere la Biblia aquí con la muerte? Se refiere a los dos tipos de muerte de los cuales habla la Escritura. Una, la muerte física, y dos, la muerte espiritual. Hablemos primero entonces de la muerte física. Cuando habla la Biblia de que morirán si comiendo el fruto, no se refiere a que tal fruto era venenoso, repito esta idea, sino a que a consecuencia de ello el hombre, la mujer y por ende toda su posteridad, toda su descendencia, todos los seres humanos
quedarían bajo la ley de la mortalidad física y por eso al comer del fruto no murieron instantáneamente. Sin embargo, Adán y Eva y toda su descendencia, que es la humanidad toda, pasando los límites de la vida o los años que Dios dispuso para ellos, encontramos con que mueren. Adán y Eva murieron, todos los hombres hasta ahora han muerto, incluso el Señor Jesucristo murió, la diferencia está que Él resucitó. Adán y Eva murieron, toda su descendencia está marcada por la muerte y todo hombre va a morir. En algún momento u otro le va a llegar su momento y va a cerrar los ojos a este mundo. Como consecuencia del pecado, Adán y Eva y toda la posteridad quedó entonces sujeto a la enfermedad, la debilidad y a la disolución y por eso todos morimos físicamente. La muerte física ocurre cuando el espíritu del ser humano deja el cuerpo. Ahora, hablemos de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, o como también se le conoce en otros pasajes de la Biblia como la muerte segunda. La muerte espiritual o muerte segunda es más terrible que la muerte física, y esta ocurre cuando Dios deja, cuando Dios abandona, cuando Dios le da la espalda al espíritu del hombre separándose de él. O sea que en la muerte física el espíritu del hombre deja el cuerpo, en la muerte espiritual Dios abandona al espíritu del hombre. Eso hace que el hombre en su estado de pecado está bajo condenación, está bajo muerte y por tanto está separado de Dios. Eso quiere decir que si usted aún está en pecado y su pecado no ha sido perdonado, usted está separado de Dios. Eso quiere decir que si usted ahora es creyente, lo es porque Dios le reconcilió, porque venció con su muerte y resurrección el poder de la muerte. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Y después vamos a hablar de esta separación. Dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, resumiendo, el pecado separó al hombre de la comunión con Dios. La interrupción o ruptura de la unión, la comunión y la compañía con Dios es una calamidad tan grande que el nombre que más propiamente le corresponde es la muerte. El espíritu separado de Dios, que es la fuente de bendición, siente una infelicidad que el lenguaje no puede definir. La vida del alma está en su unión con el bendito Dios. La muerte del alma, no su aniquilación, recuerde, el alma es eterna, no todos pasarán la eternidad en el mismo lugar, eso es tema de otro mensaje. La muerte del alma consiste en su separación de Dios. Quiere decir que el hombre, en tanto y en cuanto está en pecado, está separado de Dios. La consumación de la muerte espiritual es la muerte eterna en el lago de fuego y azufre, o sea, el infierno. Y cuando hablemos del infierno, explicaremos más esto. Esta consumación de la muerte segunda viene con seguridad. O sea que es algo que es inminente. Todo el que está en pecado está en muerte. Y a menos que la muerte espiritual sea abolida, sea anulada, impartiendo en su lugar la vida espiritual, toda persona va rumbo al infierno. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esta es una palabra de aliento y de esperanza. Todo el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador puede ser librado de esta muerte segunda del lago de fuego y azufre del infierno. Dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, o sea, no experimente la muerte segunda, sino que tenga la vida eterna y abundante que él mismo dice que vino a dar ahí en Juan 10:10. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y está hablando de la muerte segunda. Y luego el mismo versículo dice, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Eso quiere decir que hay cómo librarse de la muerte segunda o muerte eterna. Y esa liberación viene aceptando a Cristo como Señor y Salvador personal.
El que guarda la palabra de Cristo experimentará la muerte natural, mas no la espiritual. El que es salvo de la muerte espiritual no morirá para siempre, no tendrá nunca la muerte en el sentido más espantoso del término, o sea, no tendrá la muerte de ir al infierno eterno, porque el salvo será librado de la muerte segunda, será librado del infierno. El salvo se levantará de entre los muertos para vida en la resurrección de vida que Cristo promete a los que creen en Él. Dice la Biblia, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en el aire y seremos llevados así junto al Señor. Jesús mismo dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que Jesús promete vida abundante y liberación de la muerte eterna para todos los que creen en Él. En cambio, promete perdición para los que le rechazan. Dice la Biblia, el mismo pasaje de Juan 3:16, que advierte que hay que creer. En el 17 dice que el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar. Y luego dice, el que cree en Él tiene vida, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y ha sido condenado a qué? Ha sido condenado a la muerte segunda. Por tanto, yo te animo para que tú optes, si no has aceptado a Cristo como Salvador, que tú optes en creer en Él para que puedas ser liberado de esta muerte terrible y eterna que es el infierno. Y si tienes más dudas sobre este tema, te animo a que sigas viendo los estudios y espere que hablemos de el infierno propiamente dicho para que sepas a qué nos estamos refiriendo y a lo terrible del infierno. Y quiero que sepas que esto no es una manipulación inventada, una historia inventada por la iglesia para manipular a la gente y hacer seguidores como los ateos y los incrédulos quieren hacer ver. Esto es una realidad que Dios ha revelado en su palabra, en la Biblia, y que puede ocurrirte. Imagínate que usted se pase toda la vida diciendo Dios no existe y se encuentra al final con que Dios existe, usted habrá perdido la oportunidad de vida eterna. En cambio, si yo me paso la vida diciendo Dios existe y al final resulta que no existe, no pierdo nada porque yo habré llevado una vida mucho más placentera de la que pudo haber sido mi vida de no haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador y haber seguido sus caminos. Retomando el tema, Adán y Eva murieron espiritualmente el mismo día que pecaron contra Dios. En ese mismo instante fueron separados de Él y nunca más pudieron ver a Dios cara a cara como antes. Y esta es la consecuencia de la muerte, esta es la consecuencia de esta separación. Nunca más pudieron ver a Dios cara a cara. De hecho, ellos tuvieron que salir del Edén. Ellos aprendieron lo mismo que su posteridad, que es amargo, que es malo, que es caótico vivir lejos de Dios. Y yo no quiero que usted crea mis palabras, quiero que usted crea a lo que dice la Biblia. Y esto es lo que enseña la palabra en Jeremías capítulo 2, verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vuelvo a leer este texto porque creo que es crucial. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará. O sea, ¿cuál es la maldad que te va a castigar? La tuya. Y tu rebeldía te condenará. O sea que la maldad y la rebeldía castigan y condenan. Y tú debes saber, pues, dice, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. O sea que esto es caótico. La Biblia narra la consecuencia de haber dejado a Dios. La consecuencia de Adán y Eva, la consecuencia tuya y mía si no nos acercamos a Él. Génesis 3, 23 al 24 dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron expulsados del Edén. Fueron expulsados. Y el hombre, a menos que cree en Cristo, se mantiene en esta condición de no comunión con Dios rumbo a la muerte segunda. Muerte segunda de la cual podemos ser librados por poner nuestra fe en Cristo. El próximo estudio hablaremos del estado presente del hombre, o sea, cómo somos ahora, cómo somos ahora. El Señor te bendiga y gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber participado de este estudio. Te animo a que dejes tu comentario
que lo compartas en tu muro, que lo compartas con otros, y le invitamos cada domingo a, si usted vive en la Florida, en el sur de la Florida, específicamente en el área de Pembroke Pines, o Miramar o Davie, a que nos visite en el 2871 Johnson Street, Suite 101, aquí en Pembroke Pines, para juntos adorar a nuestro Dios y aprender más de la palabra. Cada viernes a las 8 de la noche, pues estaremos compartiendo con ustedes este estudio de la Biblia. Espero que haya sido de bendición para su vida. El Señor les bendiga ricamente. Y gracias por su tiempo y por su espacio. También estos estudios estarán expuestos en YouTube. Recuerde que usted puede dejarnos saber su pedido de oración o comentar su acción de gracias para que estemos orando por usted y agradeciendo también en oración a través del chat. En cada video que transmitimos, el chat siempre va a estar abierto. Va a estar abierto. Y de hecho ya hay algunos hermanos que han estado mandando sus mensajes. La hermana Socorro, la hermana Gigi, y he visto a otros más. El Señor les bendiga ricamente. Tengan un feliz fin de semana y el domingo los espero a todos temprano, a tiempo, a las 11 de la mañana, para juntos adorar a nuestro Dios.